Bueno, Romana, bienvenida na seção de pergunta. Nós temos comentário, pergunta na seção aqui. Tio Romano, nos por Mira, Chotis, Cineca. ajá, tremendo mensaje, tremendo mensaje de cómo. Lo que el pastor ha predicado en mi inta, que no está aquí, de que tú vas, que o Espírito Santo de uma persona, é de um personagem, é de que tu reconoce está riba nós, na uma bruação assim na grande. Uhum. Então, seguro, que nós, sa é palavra da verdade. Amém? Claro. Amén. Ora Uhum. que você busca tanto assim, é coisa aí, você vai brua dentro. Então, esse Satanás que verdadeiramente. Então, nós Uhum. temos andando a Deus com a palavra da papia, claro. Uhum. Sí, Danky Neca, la hermana Neca dice que lo que usted ha predicado en esta mañana en cuanto a la verdad de Cristo, es la verdad que si nosotros seguimos indagando y buscando si el Espíritu Santo es una persona o no, y si Jesús es creado o no, eso nos va a llevar a más y a muchas confusiones. Tenemos que atenernos a lo que dice la palabra y no Amén. buscar más allá de eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanita Neca. ¿Tienes pregunta o comentario, mi hermana? ¿Pregunta o comentario? Ok. Em, Sim, sí, hermana ela Blanca. bisa kuwang awado Sí, siya. ya. Ujú. Ajá. Anto e parti che no come no ta kere pero lo me che mi rebek También. di quater sì. Sí. La hermana dice que le oyó a usted decir que Juan fue sellado. Entonces, ella quisiera ver en la Biblia dónde está escrito eso. Bueno, cuando estudiamos lo que significa el sello de Dios, recuerden que en el tema anterior vimos un poco acerca de eso, lo que significa el sello de Dios. En el tema anterior nos ha estudiado un poco lo que significa el sello de Dios. Ahora nos está papiando el sello de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 3, solo nos dice que un sello será puesto en la frente. Revelación 7:3 está diciendo un sello lo guardo poner arriba nos frente. Se le llama el sello del Dios vivo. Este guardo llama el sello de Dios vivo. Cuando vamos a Apocalipsis 14, 1, Ahora nos va a ir Revelación 4:1. nos dice que los 144,000 tienen el nombre de Dios en su frente. Este avisa nos que es 144,000 el sello de Dios arriba en la frente. Son los mismos 144,000 que son sellados en Apocalipsis 7. Está emesso 144,000 na cuta sellado de Revelación 7. Apocalipsis 7 no da muchos detalles, solo dice que es el sello de Dios en la frente. Revelación 7 no te da más detalles, solamente te avisa nos que está el sello de Dios arriba en frente. Pero Apocalipsis 14:1 nos dice que el sello es lo mismo que el nombre de Dios y está en la frente. Y esta avisa nos que el sello de Dios también es el nombre de Dios y está arriba nos frente, que es el carácter. Para entender lo que significa tener el nombre de Dios en la frente, Para comprender lo que significa para nos, porque el nombre de Dios escribir arriba nos frente, ¿no? tenemos que ir a Éxodo 33, 18. Nós vamos aí, Éxodo 33, versículo 18. No lo vamos a leer porque creo que lo leímos en la presentación anterior. Nós vamos vai ler, você deve ser querer conosco ler, tem apresentação que nós temos para mim. Pero aquí Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Pero aqui não, Moisés está pedindo a Deus para mostrar sua glória. Y Dios le dice, sí, voy a mostrarte mi gloria. Então Deus disse, tá bom, me vai mostrar a boa glória. Proclamaré mi nombre. Lo me proclamar mi nome.
Y en el capítulo 34, versículos 6 en adelante de Éxodo, E tem o capítulo que está seguindo 34, versículo 6 de Éxodo. el Señor le muestra su gloria a Moisés. Senhor te mostrar Moisés sua glória. ¿De qué manera? De que maneira? Proclamando su nombre. Proclamando seu nome. Y comienza a describir atributos de su carácter. Então, aqui não está começar a descrever atributo de Deus, seu caráter. Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Deve ser Senhor, Senhor, Deus, lleno de compaixão e graça, quem não terá habilidade. Entonces, el nombre de Dios es su carácter. Pois, em nome de Deus, nos sacuda seu caráter. Es lo mismo que su gloria É também seu gosto, sua glória. y es lo mismo que el sello puesto en la frente. Anto, essa aqui também é sello que nós recebemos nos frente. Porque recordemos que Apocalipsis 14:1 nos dice que el nombre estará puesto, el nombre de Dios, en la frente de los 144,000. Para sobre corda com Revelação 7, 1 de 3 e Revelação 4, uno também sacu em nome de Deus, lo guardo, é sello em nome de Deus, lo guardo por arriba e frente. Y Apocalipsis 7 nos dice que se llama igual el sello de Dios. E de Revelação 7 também se nos essa aqui chama o sello de Deus. Entonces, tener el sello de Dios es que nos es puesto el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nuestra mente. E essa aqui significa que o caráter de Deus, o sello de Deus também guardo poner de nos mente. ¿Cómo puedo saber que Juan fue sellado? Sencillo, Então, a me forçar, se Juan aguardo sellar, simple. porque el espíritu de profecía y la misma Biblia, no explícitamente, pero se entiende que Juan llegó a tener el carácter de Cristo. Para sobre o espírito de profecia, maneira, brother Alessa agora, e Bible está mostrando-nos que Juan agora transforma. Y si Juan llegó a reflejar plenamente el carácter de Cristo, de tal manera que su mensaje era hablar del amor de Dios, E se ele agora transforma de tal maneira que seu mensagem estava realmente papia de amor de Deus, significa que fue sellado con el carácter de Dios en su mente. significa que ele agora sella com o caráter de Deus em sua mente. Bien, espero esto pueda haberle aclarado a nuestra hermana. Amém, glória a Deus. Amén. Que Sim, Mandy minha irmã. sobra nos mira es lo que su mensaje está reflejar lo que cu tiene en su mente y su corazón. Sí, ella está agradecida por la explicación, porque Juan transmitió lo que él tenía en su mente, el amor de Dios, el Amén. carácter de Dios. Sí. Y en Apocalipsis 5 hasta el 7 dice también que en una visión Juan vio el trono de Dios. Y también vio que tenía un libro sellado con 7 sellos, lo que aparece en Revelación 5:1. Y dice él que conoció a Jesús, que Jesucristo era el único digno de abrir ese libro, lo cual hizo abriendo un sello a la vez. O sea que Juan reconoce a su creador como el único que tuvo tal amor, tal entrega, tal sacrificio cumplido por nuestra salvación, que solamente Él tenía la autoridad de abrir ese sello. Amén, así es, hermano. Es una profundidad muy grande a la cual Dios llevó a Juan, y eso no lo hace con cualquier persona. Sí, Correcto. muy bonita. Muy bonita. Romana, ¿tienes más preguntas? ¿Tienes más? A mí me nace una pregunta, hermano.
Porque hoy Sí. día nosotros sabemos que hay mucha apostasía, tanto afuera y dentro de la iglesia. Y ellos también están enfatizando el mensaje de amor. ¿Cómo nosotros entonces podemos distinguir entre un mensaje de amor y otro? Porque Bueno, ellos no quieren que se predique el mensaje de los tres ángeles. El Ganun Diop dijo, no, él predica el mensaje de Cristo, el mensaje de amor de Cristo. muy buena pregunta, muy interesante. Ah, no sé si lo va a traducir su pregunta para que los hermanos Ay, entiendan, ¿no? sí, perdóneme que yo estoy Sí, muy absorbido en la contesta que va a venir. sí. Sí, mas pondré, pastor Mawak. Agora que tá, não se mira, tem uma apostasia, tem igreja, tem uma apostasia para fora da igreja. Não se tem de canun de obisa cuya. Não te predica a mensagem de três ángeles de Cristo Jesus. Esta predica, ou seja, é amor de Cristo. Então, e com nosso amor, por assim, é diferença entre é amor com não te bisa, como este predicando, com é amor verdadeiro de Bíblia. Muy importante la pregunta de nuestra hermana. Não é que pergunta tão importante? ¿Cómo reconocer entre el verdadero amor y un falso amor? Como nós podemos reconhecer entre um amor verdadeiro e um amor que está falso? La clave está cuando estudiamos el carácter de Dios. É clave está se dá hora que nós estudia o caráter de Deus. Precisamente estos pasajes que mencionamos en Éxodo 34, versículo 6 en adelante, nos E va a texto, ayudar a aclarar. sim, o texto aqui que nós usa de Éxodo 34, 6 em adelante. En estos pasajes, el Señor describe su carácter, cómo es en realidad. Den esse tanang aqui, den verso aqui, Jesus está descrevendo seu caráter com a de verdade. Nosotros sabemos que Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Den Romeo 1, 4, 8, esta bisa que é um não estima, é um que não estima, não conhece Deus, mas sobre Deus está amor. Sería sencillo quedarnos solo con ese pasaje y decir, aquí dice que Dios es amor. Nós porque daqui a passagem é só tu bisa ya, te pamira, que não te bisa que Deus está amor. Ganun Diop y todos los que promueven la apostasía tristemente pueden usar este pasaje. Ganun Diop e tu rene não que promover a apostasia não pousa é passagem aqui. Y ellos dicen lo más importante es el amor. E não te bisa que romana lo que está mais importante está amor. Pero aquí en el libro de Éxodo nos explica en detalle en qué consiste que Dios es amor. Pero aqui na Éxodo 34, está mostrando-nos com detalhe que significa que Deus está amor. Vamos a leer Éxodo 34, 6, versículo 6 en adelante. Éxodo 34, 6 adelante, nós vai ler. Versículo 6. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sim. Ele diz, e ora o Senhor passa su delante e a proclamar, Senhor, Senhor Deus, lleno de compaixão e graça, quem de nota rabia lhe, e quem de ta abundar de misericórdia e verdade, quem de ta mantener misericórdia para milna, quem de ta perdonar iniquidade, transgressão e pecado. Sin embargo, de nenhuma maneira ele não larga de castigar o culpável, mas ta visita a iniquidade e tata na rebelião, e riba e nieto não, te é de 3 e é de 4 geração. Entonces, esta es la descripción completa de lo que significa que Dios es amor, Essa aqui é a descrição completa de lo que significa que Deus é amor. porque está describiendo su carácter, que es amor.
Mas uma está descrevendo aqui na eigenlijk su mes carácter que está amor. Pero hay algunos que se quedan solo con la primera parte, Pero bota mira que tem alguma que queda solamente com a primeira parte. donde dice que Dios es misericordioso, piadoso, Que me nada gusta a parte que bisa Deus está misericordioso, Deus está piedoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. e está pouco a pouco para rabia, grande de misericórdia e verdade. Entonces, ellos se enfrascan en esta primera parte y dicen que esto es lo que significa nada más que Dios es amor. E me nada queda pegar ne pide santo, nada bisa ba mira, essa que significa que Deus dá amor. Olvidan la última parte de la descripción que hace Dios de sí mismo, Então, nada lubida é última parte que Deus está assim, descrevendo o mesmo carácter de amor. que dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, Que de nenhuma maneira ele não larga de castigar o culpável. que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mata bishita e iniquidade tata na riba e yuna e riba e nieto na, tena e de 3 e de 4 generación. Entonces, ellos omiten esta última parte Que me na nota si de parte aqui. y les gusta enfocarse en que Dios ama, que Dios perdona, y les parece que Dios es tan amoroso que pasa por alto el mal. Me nanta que da bisa que Deus te estima, que Deus te perdona, então eigenlijk na nanta passa over die e hecho que Deus não te tolera maldade e te castigue. Si alguien quiere ser homosexual en la iglesia, ellos dicen, no, Dios es amor, no te preocupes, Él te ama como eres. Se ene que é homossexual de igreja, ja, Dios não te bisa não preocupar, Deus está amor, Deus está estimado maneira botar. Se van los jóvenes en sábado al río a bañar y violan el sábado y dicen, no, no te preocupes, Dios es misericordioso, Él quiere que sus hijos se diviertan. E muito nanta vai opibia, lamang nanta vai landa sabat, anto nanta bisa não tem nada, laganang Dios que paso yun ang liberty. Entonces presentan a Dios como amor, con los atributos de amor, un Dios que no se fija en el pecado, lo pasa por alto y dicen, esto es lo que significa que Dios es amor. E me nanta enfatizar el amor de Dios, anto maneira Dios não te tiene cuenta com a maldade de gente. Nanta queda enfatizar solamente a coisa que ta enfatizar a parte de que Deus te perdona, Deus te misericórdia, anto panang te aceita Deus te amor. Presentan una descripción del carácter de Dios mutilada. Nanta apresentar uma descrição de palavra de Deus, pero nanta cap certa parte na for de ti. Pero el verdadero carácter de Dios completo, que es amor, también dice que no pasará por alto al malvado y que visita la iniquidad. E outro aspecto importante de amor tá que ele não tolera maldade e que eta castigar o malvado e eta visitar e iniquidade de tatanang, ribanayuna, etc. Esto es el verdadero amor. Esse é amor verdadeiro e completo. Les explico por qué. Vou explicar humana, digo. Sería lógico que tú, tú sabes que tu hijo está cerca de un panal de avispas. Você cubo yuta cerca ba ni unesh de abega. Las avispas van a picar a tu hijo si tú no haces algo. Nanta bay pica boyusi bo no hace algo. Entonces tú dices, hijo, yo te amo mucho, eres todo para mí, mi amor por ti es muy grande. Anto bota bisa boyu, ai, me estimava, mi amor para botar macha grande. Pero las avispas
están picando a tu hijo y tú no haces nada y solo le repites mientras él llora de dolor, le repites, yo te amo, hijo, yo te amo. Anto abega nanta pika boyu. Anto bota sinara. Anto bota kada bisa na miyu. Bota kada bisa miyu me estimabo miyu. ¿Es un legítimo amor ese? Ta amor de verdade esse tá, minha irmã? No. No. Si es un verdadero amor, tú vas a hacer algo para eliminar lo que está haciendo daño a tu hijo. Se tá amor de verdade, anto eri abolo yu de boyu lobo eliminar a causa de su dolor. ¿Cómo podría ser un verdadero amor de parte de Dios si pasara por alto el pecado? Como é coisa que porta amor verdadeiro de Deus se Deus não toma nota e atender com picar? Dios ama tanto a sus hijos, a su creación, que Él tiene que eliminar el pecado que trae sufrimiento a sus hijos. Deus te estima suyuna assina tanto que e tinco eliminar e picar, pasota e picar da poder. Suyuna sufre. ¿Qué pasaría si Dios no pusiese un alto, no destruyera el pecado? E que lo passa, humana, se Deus não pone paro de assunto de picar aqui e se não destruir? La miseria que nosotros tenemos en este mundo se extendería por todo el universo. É miséria que nós temos no mundo que lo extende by the inteiro universo de Deus. El sufrimiento terrible que la humanidad que nosotros pasamos aquí llegaría a todos los mundos. Então, se Deus não atender com picar, é picar terrível que nós temos no mundo que lo que come vai. Den é outro mundo não a cair também. Pero Dios es tan amoroso, ama tanto a sus criaturas, que por eso Él castiga el mal y lo va a eliminar. Pero Deus te ensina amor que eta castigar, picar, então eta vai acaba com picar. Amém. Porque Él no quiere más sufrimiento para sus hijos y quiere librar a todo el universo de lo terrible que es el pecado. Você não quer mais sofrimento para sua yuna. Então, é que eliminar, picar completamente fora do universo. Esto significa que Dios es amor en todo el sentido de la palabra. Da essa que significa que Deus está amor dentro do sentido de palavra. Amém. Pero Ganún Diop y los que promueven la apostasía pasan por alto esta última parte. Pero ganun Diop, então, que estão que promover apostasia, aparentemente, nada overbrug, não está o que parte de carácter de Deus. No se predica que Dios también castigará el mal y que Dios está observando el pecado y ciertamente lo va a castigar. Não está predicar que Deus está observando o malo e que Deus vai castigar picar. Entonces, como lo dije anteriormente, esto sería una descripción del carácter de Dios mutilado, una distorsión del carácter de Dios, un falso amor. De maneira humana explica para mim, papiando assim aqui, não está cap for de amor de Deus. Não está mostra é parte do shi, pero é parte se caminha eta odia picar, caminha também acaba com picar, e sei se não está predicar. Porque el verdadero amor pone fin a aquello que está haciendo daño a quienes Él ama. Mas o verdadeiro amor te põe fim na ecos que te hace daño na esanco e te estima. Y el mensaje de los tres ángeles presenta tanto la bondad de Dios como también el mensaje de advertencia de que nadie puede jugar con el pecado porque Dios ciertamente destruirá el pecado. Que me el mensaje de tres ángeles está mostrado é parte do de amor de Deus, pero el mensaje de tres ángeles dá uma advertência também, que está mostrado que Deus não tem rua com picar e que Deus vai destruir picar. Por eso ellos promueven que ya no se predique, por eso lo han dejado de lado, no les gusta. Tapos se não quer para predicar o mensaje de tres ángeles, não laga o mensaje de tres ángeles, banda pessoa não gostei. Pero hay otro extremo además de este. Pero tem outro extremo mais, además de esa. Algunos pasan por alto la bondad, la misericordia de Dios y se van a la última parte. Nada passa a bondade e a misericórdia de Deus, então nada vai na última parte. Entonces,
predican, Dios va a destruir, Dios está vigilante, te está viendo a ver cuándo cometes un error. Aham. Estão também que está predicar que Deus está vigilar, Deus está vai epicar, Deus está vai castigar. Lo presentan a Dios como un tirano. E ahorita Deus está vai representar como tirano. Ese es el otro extremo. Esse é outro extremo. Pero nosotros tenemos que ser integrales. Pero nós você está íntegro, minha humana. En el santuario encontramos el punto de equilibrio. Dentro do santuário, para nós estudamos está em balança. Notemos, hay algunos que se quedan en el atrio nada más. En el atrio está la representación de Cristo crucificado, Cristo murió, su amor, y se quedan allí nada más. Se tem essa também que está apresentar santuário, pero o santuário me queda de balança. Não está apresentar de curar com Jesus a morir na cruz. Então, não está apresentar não está queda que santuário. Não está seguindo bem mais para dentro. Pero las exigencias del lugar santo y del lugar santísimo las pasan por alto, no quieren saber nada de eso, se quedan en el atrio. Pero exigência, não, de lugar santo e lugar santíssimo, esse não está bem entender. Eso lo vemos en las iglesias evangélicas, ellos predican el mensaje del atrio, nada más. Esse nós também ele de igreja evangélica, não está predicar solamente mensagem de curar, caminho de Cristo morrer para nós. Y en nuestra iglesia, la mayoría han llegado a ese punto, se han quedado en el atrio también. E agora que nós também recordamos, a igreja adventista também, a maioria aqui tem o balcão de santuário, de curar, sorry. El otro extremo es pasar por alto el mensaje del atrio, que es Cristo crucificado, e irse directamente al lugar santo y lugar santísimo. Outro extremo está também, queda sem atender a parte de curar, caminho de Cristo Jesus a morrer para nós, queda sem a gente, então vai direto na parte santíssimo. Entonces podemos promover la vestimenta adecuada, el mensaje pro salud, pero si no va impulsado por el mensaje del atrio, del amor de Cristo, se vuelve una carga para nosotros. Nós vamos predicar com ele se vestir, com ele se come, etc. Pero se é assunto não há que não te vai acompanhar o mensagem de amor de Cristo Jesus e sua vida, entregar para nós, que tem e curar, então é hora nós não por atender-nos mesmos na mensagem de vestimento com reforma pro saúde tampouco, para sobra, nós não conhecemos o amor de Deus. A eso le llamaríamos fanatismo. Então, é coisa nós temos fanatismo. Cuando algo no está impulsado por el amor de Dios, es una pesada carga que no puedes llevar. Men que ora coisa não te guardo a motivar para o amor de Deus, é coisa que te vira fanatismo e te vira carga para cristiana. Por eso nosotros debemos ser integrales, predicar y entender y predicar todo el santuario. Dá para ser nós precisa integral, completo, predicar inteiro o santuário. Pablo decía, el amor de Cristo es que nos constriñe, nos impulsa a obedecer. Pablo avisa que o amor de Deus está obrigando-nos, está puxando-nos para obedecer. La luz que encendía el candelabro que estaba en el lugar santo, el fuego, perdón, que encendía el candelabro que estaba en el lugar santo era traído del atrio. E candela que estava acendendo o candelabro do lugar santo, não estava com ele, aquele forte tem e curar, não estava bem com ele, bem acender e Entonces es el fuego de la cruz el que Que es llevado al lugar santo y te ilumina para que guardes todo lo que Dios demanda de ti para llegar a ser santo. que menta e candela de e cruz, da guardo riba em lugar santo, para assim de nós por receber o amor de Deus, então para tudo o que nós está assim, por
Ayúdanos para estar cada día más santo. Amén. Amén. Sí, ampliamente contestado, hermano. Hermano, tu banda não, tu extremo não. Y explica na roupa, claro. Hermana comprende, ¿verdad? ¿Tem más pregunta de mi hermana Laira y Dalis? Ok. Buen día, Buen día, hermana buen Dalis. día, Buenos buen días. día, pastor. Ajá, Buen día, bendiciones. amén. Mi pregunta, Tano, pastora explica di fanatismo, mi no comprendele bom per sombra, undi mi persona na llegana a mi ama mi fanatismo, ora ko mi ta explica na cierto, cosa ora sa paperiva tema, Uhum. ora mi ta evangelizar, mi bisa sina. Anto, door ko mi ta bisa, mi no comprende, ku eta usando bom, of ta ami ta comprende, Robes, o pastor po explicar-me, a trove que significa fanatismo, que eu vou chamar fanatismo. Ujú. La hermana Dalis ha tenido la experiencia de cuando él le estaba evangelizando a una persona. Entonces, la persona le llamó a ella que estaba siendo culpable de fanatismo. Mm. Entonces, ella quiere comprender lo que significa realmente que una persona sea fanática. ¿Así, Nata Dalis? Sim, sim, a pessoa chama mi fanatismo, ora não sabia se está papiando tocante de Deus, ou só de mim, a mim, está católico, a mim está Ujú. adventista, pero me que compreender a palavra fanatismo, só me tem outro pensamento de fanatismo, Sí, mas ella meu. quería, sí, ok, ella quería comprender mejor qué significa el palabra fanatismo porque estaba evangelizando con una persona católico y la persona la llamó fanática. Bueno, por ignorancia de la verdad, de lo que dicen las escrituras, mucha gente señala el mensaje correcto como fanatismo. Para falta de conocimiento, que es ignorancia de evangelio, tem gente que te llama el mensaje real, no te llama, ese también fanatismo. Pero no significa que lo sea, evidentemente. Pero esa que no significa que el mensaje está fanatismo, ni que persona que te predique está un fanático tampoco. Bueno, sencillamente, hermanos, fanatismo es ir más allá de lo que Dios demanda Mm. Fanatismo tampoco va más allá de lo que Dios está pidiendo. Recordemos el caso de los fariseos. Vamos agora caso de fariseo, né? Eh, una de las razones por las cuales el pueblo había sido llevado al cautiverio siglos atrás Onde era zona que o pueblo aguardo e baden cautiverio siglo não para trás, era por haber violado el día de reposo, el santo sábado. estava da pessoa não estava tá violar o sábado. Amém. Verdade, verdade. Sí. Entonces ellos no querían que esto se repitiera. Então, não está aqui é coisa que vuelve passa a trove. Y quisieron agregarle a lo que Dios pedía para hacerlo todavía más santo, según su consideración. Então, eu digo não quero pôr mais coisa riba é sábado para según lo que não estava a considerar correto, não por assim é sábado mais santo ainda. No les bastó lo que las escrituras ya decían, lo que Dios pedía acerca de cómo se debía guardar el sábado. Não estava basta para não lo que Bible estava vista tocante dia sábado e com esse sábado mês de tá, nesse guardar. Sino que agregaron algunas cosas que no están para nada en la Biblia. E não agregar alguma coisa que não estava escrito em Bible, é todo. Por ejemplo, ellos decían que nada más podías dar 1000 pasos, caminar 1000 pasos en sábado. Por exemplo, lá estava vista que dia sábado solamente 1000 steps por cara. Que no se podía sanar en sábado. O não por a sana arriba sábado. Pero no encuentras nada de eso en la Biblia.
Pero, bueno, não tem nada de esse de Bible. Eso ellos lo agregaron pensando que quedarían de mejor forma a la vista de Dios si todavía eran más estrictos de lo que Dios pedía. Mas não pensa assim que se não agregar e coisa na e mandamento de Deus, Antorinalo está mais santo. De lo que Deus me estava te pedir. Eso es fanatismo. Esse aí é fanatismo. Pero también, si nosotros tomamos una parte de la verdad y nos obsesionamos tanto que acosamos a las personas continuamente solo con eso, también caemos en fanatismo. Fanatismo está também se você parte de verdade, então você quer dar molestia a gente que pede isso, e pede isso, e pede isso. Esse aí também é fanatismo. Por ejemplo, he visto de personas que el tema de la alimentación, que es importantísimo y que yo lo predico, ellos han llegado a decir en grupos, a través de conversaciones personales, el que come carne está excluido completamente y está perdido. A mim, chega de experienciar em grupo não, tô correndo também se tocante de alimentação. Kuta tema que eigenlijk a mim também estudia, correndo que come carne, está completamente perdido. Escuché de una hermana hace muchos años que ella cada vez que visitaba un hogar adventista, lo primero que preguntaba era, ¿todavía ustedes comen carne? Ora é que visita era humana, então que país que na punta na ainda você não come carne, promecos. Y si ellos le decían que sí, entonces les decía que no podían entrar al reino de Dios de esa manera. Então se não bisa, sim, não te come carne, te bisa não você poder entrar no reino de Deus assim. Ahora, ¿es importantísimo el dejar de comer carne? Sí, É importantíssimo para stop de comer carne, sim. pero lo que quiero que comprendamos es cómo podemos ir más allá de la línea que Dios quiere que llevemos. Pero lo que me queda que humano compreender obviamente está con nos pasa, en línea va más allá de lo que eigenlijk Dios quiere para nos comprender. Si tú vas a visitar un hogar, tienes que hablarle de Cristo, de su amor. Se você vai visitar casa, é promessa que você tem o papel com de Cristo Jesus e de Cristo Jesus su amor. Y sigues estudiando con ellos y llegará el momento en que vas a tocar el tema de la alimentación. Tienes que hacerlo. Então, de verdade, ora vou conversar com nang, logo vai tocar o tema de alimentação e botin quase. Porque es parte de la verdad para este último tiempo. Você vai esta parte de verdade para o tempo final. Pero lo harás acorde a la manera que Dios quiere, Pero lo vou fazer de maneira Deus quer. la manera que Dios ha indicado. É maneira que Deus indica. Pero si lo haces de manera incorrecta y vas a todos lados y lo primero es nada más eso, y condenas a los demás y solamente hablas todo el tiempo de eso, entonces realmente te has vuelto un fanático de esa parte de la verdad. Uhum. Pois se você vai, que você vai tá de assunto de não comer carne, só você quer dar papia, esse só você quer enfatizar, então eu vira fanático de parte e de verdade. Es ir más allá de lo que Dios te ha pedido que hagas. Etapa vai mais allá de lo que Deus eigenlijk a pedido para você, Deus pediu para você, sim. Ciertamente es parte del mensaje, pero tenemos que ser integrales y presentarlo de la manera correcta como Dios pide. Esta parte de mensagem, pero nós precisamos trazer completo, integral, maneira Deus que para nós assim. Bien, entonces en sí, eso sería fanatismo. El fanático va más allá de lo que Dios ha indicado, de lo que Dios demanda, y cae en una obsesión sobre determinada cosa, y entonces es ahí donde está el error.
Lo que te pasa con el fanático te va más allá de lo que Dios te pide, entonces te queda enfatizar y besar eso. Entonces, ese es lo que está fanatismo. Y ¿Sí? inclusive, hermanos, aún con aquellas personas que les hemos amonestado sobre el tema de la alimentación, una, dos, tres veces, cuando si vemos que hay una negativa en ellos, tenemos nada más que orar por ellos, pero Amén. no estar acosando todo el tiempo y tratando de obligar porque no podemos obligar las conciencias. Uhum. É de bisa wa sigo a predicar um ende, anto e no que tende, no queda riba e coisa que rende maneira cosco porque obrigar e rende para fazer lo que Deus quer. Passou mas nós não pode obrigar a consciência de rende. É único coisa que nós me se hace tá assim oração pe rende. Amém. Si estamos continuamente una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, vamos a ocasionar el efecto contrario, vamos a hacer que esa persona cierre su corazón. Entonces, no es lo que Dios quiere. Uhum. Tenemos que hacer las cosas de la manera en que nos dejó ejemplo el Señor Jesús y todos los grandes siervos y siervas del Señor, la manera en que las escrituras nos indican. Uhum. Sim, nós temos assim é trabalho de Deus. Maneira escritura não está indicando para nós assim. Eh, Ese es el peligro que hay real de caer en fanatismo, es salirnos de la línea que Dios ha Uhum. especificado y agregarle más a lo que Dios pide Uhum. o enfocarnos solo en un punto y también hacer sentir a la gente que está condenada y que se va a perder y acosarles. Sì, che mi dice, se non sta che arriva un punto so, sta che da che ne ribe così, so, anto, e ora non sta accosando, anto, non sta la ganan sinti, nanto vai perdi, se non hasi, e sei también ta fanatismo. Ahora, no quiero que malinterpreten. Este mensaje tiene que estar delante de la gente continuamente, pero es integral. Hablamos de todo lo que compete. El centro es Cristo crucificado y hablamos Uhum. de todo lo demás. Amém. Em que para nós compreender mal, se logo ele explica sobre nós temos verdade, sim, a gente não é verdade na de vestimento, comimento, etc. Pero o mensagem central como este chega seca a gente da Cristo Jesus. Então, saliendo forte o mensagem de Cristo Jesus, que Cristo Jesus, su amor, na primeiro lugar, nos precisa integral. Então, depois de esse, nós predica outra parte. Amén. Sí. Pastor, yo tenía una pregunta aquí. En el libro del deseado de todas las gentes, capítulo 29, eh, ah, página 255, dice así, hablando del sábado y de lo que los fariseos culpaban a Jesús de no guardarlo. Dice, cierto sábado, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada. Y sigue diciendo que mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaban a juntar espigas y a comer los granos. Me está apuntando, brother, que por aclarar, es cita aquí de Ebuki, El deseado de todas las gentes, página 255. Camila tabisa tebol, cierto sábado, mientras que el Salvador y su discípulo andaban tabini back, for el lugar de adoración. Nanga pasa banda de un campo que estaba madurando, que me imagino estaba madurando, rechando. Y Jesús a continuar su obra te den hora na avanzar. Y mientras se estaba pasa de campo na discípulo a comer, tapuxinan y a comer el grano. ¿No? ¿A qué obra se refiere Jesús? Que a qué obra Jesús te referí? Camila Tabisa. Jesús había continuado su obra hasta horas avanzadas.
¿A qué se refiere cuando dice que Jesús continuó su obra hasta hora avanzada? Bueno, no tengo la cita aquí delante de mí. Le he escuchado que la leyó, Ujú. pero creo que evidentemente recordemos que Jesús tenía un ministerio que cumplir. Ed bisa ku e notia cita su delante, pero forti lo que ku ela escucha como avisele, nos tinku comprende que Jesús estaba tendo un ministerio que estaba quiere a cumplir con él. ¿Qué me será cumplir con él? A partir del año 27, cuando Jesús fue bautizado, fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Forti año 27, ora que Jesús aguardo bautizar, ela começar con su ministerio. La labor del Señor era traer la luz del amor de Dios a toda aquella población que estaba en oscuridad. Anto, trabalho de Jesus estava para riba, luz de amor de Deus na tur pueblo não, que estava dentro escuridão. En la página primera del primer capítulo del Deseo de todas las gentes dice lo siguiente. De primeira página de Deseado de todas as gentes, está dizendo o seguinte, Que la gloria de Dios se refleja en el rostro de Jesucristo. que a glória de Deus nos por mirar na cara de Jesus Cristo. Él vino a este mundo oscurecido por el pecado a revelar la luz del amor de Dios. Eigenlijk Jesus sabia na mundo de pecar aqui para revelar o amor de Deus. ¿Cómo todos pudieron ver el amor de Dios? A través de los enfermos que eran sanados, de las personas que eran resucitadas, las palabras de consuelo para los que estaban heridos en su corazón. Com ele não por mirar a luz de Deus, estão que estava guardo sanar, estão que estava guardo ressuscitar, estão que estava consolar com sua palavra de amor. Los escritos inspirados nos relatan que varias veces el Señor tuvo que hacer esa labor hasta llegadas altas horas de la noche. Então, é também se nós com hobby Jesus estava quase e trabalho até hora na dia noite. Y Él estaba en la naturaleza humana igual que nosotros. Então, ele estava da natureza humana mesmo conosco. Él se cansaba mucho, Jesus estava cansado, hobby. terminaba agotado. Ele estava queda, hobby cansado. Sin embargo, a veces se pasaba toda la noche en oración y amanecía en oración. Então, hobby ele estava passando inteira a noite em oração e ele estava amanhecer em oração. Que tu vai? Y otras ocasiones Él madrugaba, se levantaba muy temprano E de outra ocasião, Jesus estava delante da madrugada, já trempames. y continuaba la obra que le había sido encomendada. E ele estava seguindo que obra com a guarda do Nanachi. Él se desgastaba para cumplir la obra de revelar el amor de Dios a todos. E mas Jesus estava gasta su mês para e por abai mostrar o amor de Deus na tua rende. Seguramente estaba muy, muy cansado, muy agotado del día anterior y seguía trabajando. E mas que estava muito cansado o dia anterior, pero toch estava seguindo tra. Recordemos que Él recorría grandes distancias y lo hacía caminando. E agora, bom, Jesus estava vai cana distância na largo, então, estava assim, esse canando, pero ellos não queriam que lo hiciera en sábado. Oh, sí, sí, Eso es correcto? exactamente. Por eso les hablaba de que ellos con respecto al sábado habían agregado muchas cosas que la palabra de Dios no dice, como que era prohibido hacer obras de bien en sábado. Que me han de enanos da mira rumana ku lo cual que la bisa judío na e fariseu na tava condenar Jesus sobre que era assim bom obra riba sábado. Sí, entonces probablemente cuando la cita dice que él había trabajado hasta muy tarde, Pensei, probablemente hora da bisa ku Jesus había continuado su obra hasta hora avanzada, que la trate de hora nan lat. entonces se refería a eso. Él acostumbraba
a trabajar hasta muy entrada la tarde, cuando ya estaba anocheciendo. Le llevaban a veces muchos enfermos Estava tá até a noite lá, tanto, não estava tá três malo, se caché. y por supuesto esas obras también las llegó a hacer en el mismo sábado y eso era muy inquietante para los fariseos. E obra não, e Jesus estava tá hasi na iba sábado também, então, essa aqui estava tá hasi fariseu na roupa intranquilo. Entonces vemos qué fácil se puede caer en el fanatismo cuando no se sigue estrictamente lo que dice la palabra, sino que se le agrega de más a lo que Dios demanda. E não nos pomira com facilmente nos por cair de fanatismo, se nos pone cos arriba de a palavra de Deus, com a palavra de Deus no te avisa. Pues entonces, nosotros hoy podemos hacer como Jesús hizo, hacer el bien el sábado y predicar el evangelio, salir a predicar el evangelio. Bien, por supuesto que se puede hacer, pero hay que tomar en cuenta que también en sábado Dios desea que pasemos tiempo a solas con Él, tiempo íntimo. Nos por así, es sempre, nos Mr. Sata, amigo de sábado, Dios que para nos pasa tiempo socune de intimidad. Recordemos lo que dice Ezequiel 20:12. Guarda aqui com Ezequiel 20, 12, ¿te avisa? Dice, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Miado na mi sábado não, para porta señal entre ami e não, para não sabe que ami ta Jehová que te santificar não. El sábado es una señal de santificación. El sábado tá señal de santificação. ¿Por qué razón dice esto? De com Jesus te avisa é sangue. Saben que no hemos entendido plenamente el significado del sábado. Nossa humana nos não compreende completamente el señal de sábado. Se realizan muchas cosas en sábado en nuestras iglesias, reuniones de junta, reuniones de conquistadores. Tem roupa constante que tu assim de nossa igreja riba sábado, maneira reunião de pathfinder, reunião comitê não de igreja está reunir. Ayer he escuchado hermanos que dicen, me gusta que haya actividades en la iglesia porque me mantiene ocupado y libre de pecar en mi casa. Tem irmã da visa que não gosta de atividade com a igreja está assim para sobra. Tá ajuda não para não se picar, para não quedar na casa se picar. Porque si me quedo en la casa está la tentación de ver la televisión o ver las redes sociales. Mas se me queda casa, então eu me tinha tentação de web televisão ou vai riba internet. Pero si estoy ocupado en actividades en la iglesia, entonces estoy en actividades espirituales, dicen ellos. Então, não pensa que se não tem atividade na igreja, não tem coisa espiritual. Pero no se dan cuenta que también es una manera de transgredir el sábado. Pero não está compreender. Pues aqui também tem uma maneira de quebrar sábado. En Isaías 58, 13 y 14 dice que es reposo consagrado a Jehová tu Dios. Perdón, el mandamiento de Éxodo 28 dice reposo consagrado a tu Dios. Y en Isaías 58, 13 y 14 nos invita a dejar de hacer nuestra voluntad. Amém. De Isaías, não, de Éxodo 28. 28, esta dice que esta sosiego consagrado a Dios. Então, de Isaías 58, 13, esta dice que arriba el día y nos no me está haciendo lo que nos quer, nos voluntad. Dice aquí Ezequiel 20:12, dice que el sábado es una señal de santificación. De Ezequiel 20, 12, esta dice que el sábado es un señal de santificación. Entonces esto nos debe llevar a meditar. ¿Por qué dice eso? Então, é coisa que me será nos vai pensar de quantas vezes sei.
Recordemos cómo obtenemos el carácter de Dios. Dice 2 Corintios 3:18, somos transformados a la imagen de la gloria de Dios al contemplarla. Em 2 Coríntios 3:8 também se nós agora transformar segundo a glória de Deus, segundo nós está contemplé. Y eso no es otra cosa que santificación. Ser transformado a la imagen de Dios es santificación en todo el sentido de la palabra. Para nós agora transformar segundo a imagem de Jesus, esse significa transformação, santificação. Y si aquí en Ezequiel dice que el sábado es señal de santificación, es porque Dios espera que en ese día, la mayor parte del tiempo, pases contemplando su carácter a través de la Biblia y a través de las obras creadas en la naturaleza. Então, é hora de Deus que avisa nós que a maior parte do dia de sábado, nós vamos passar contemplando Jesus e também seu caráter de obra na natureza. Dios esperaría que cada sábado que llega nosotros seamos santificados un poco más al estar en relación íntima con Él. Eta deseja que cada sábado nós podamos transformar dor de uma relação íntima com Cristo Jesus. Recordemos el caso de Moisés. Leva-nos agora o caso de Moisés. Moisés estuvo 40 días a solas con Dios en el monte. Moisés estava lá 40 dias só com Deus, de zero. ¿Qué sucedió después de ese tiempo? Que coisa sucedeu depois de tempo? Ei, Cuando Moisés bajó, su rostro brillaba. ora que Moisés abaixo de zero, sua cara estava a brilhar. ¿Cómo se describe el rostro de Dios en la Biblia, en varias partes de la Biblia? Quando está descrever a cara de Deus de diferente parte na Bíblia. Dice que su rostro brilla. E também se nós Moisés sua cara abria. La Biblia dice que el rostro de Dios brilla. Moisés também se nós a Bíblia também se nós com a cara de Deus está brilha. Y si no, la Biblia nos describe que Moisés, después de 40 días a solas con Dios, su rostro brillaba, es porque se estaba pareciendo tanto a Dios que aún el rostro era igual que el de Dios. Que também se nós se depois de 40 dias, como Moisés estava com Deus, sua cara a começar a brilhar maneira Deus, que estava sendo transformada para tal maneira Deus. Vemos el resultado de una comunión íntima con Dios. Nós mira o resultado de uma comunhão íntima com Deus. Si cada sábado nosotros lo guardamos como Dios desea, en comunión íntima con Él, estudiando su palabra, meditando en la creación que nos muestra el amor de Dios, ese será el resultado. Se nós cada sábado meditar em amor de Deus e contemplar seu amor, esse é o resultado, nós lo guardo transformar para tal maneira Jesus. Entonces yo les diría a ustedes que se puede hacer el bien el sábado, claro. Si hay una ocasión que amerita hacer el bien, hay que hacerlo. Pois ele avisa nós, se tem uma ocasião para fazer bom riba sábado, e está necessário para fazer essa aqui fazer. Pero hacer la obra misionera, si usted puede hacerlo otro día, mucho mejor, porque el sábado usted tiene que estar en comunión íntima con Dios. Pero se nós por fazer obra missioneiro, riba outro dia está mais melhor para sobrar riba, é sábado, está mais melhor para estar em comunhão com Deus. Porque usted puede andar haciendo la obra misionera, puede andar visitando enfermos, que no está mal, pero no pasó tiempo con Dios. Entonces, el tiempo en que Dios espera ir cambiando su corazón no se aprovechó. Que me vou posar, vai fazer obra de Deus, vai visitar gente que está malo, etc. Pero é tempo que o pomesteira passa em comunhão com Deus, para conhecer Deus, para guardar, transformar maneira, para tal maneira Deus, é seibo não arrasa. Si hay una situación urgente, conoce una persona enferma que necesita su ayuda, debe ir en sábado, ¿no? Debe ir y utilizar parte del tiempo, pero recuerde dejar tiempo para estar a solas con Dios. No puede descuidar esto. Que me diz, se tem gente malo, vou ter que vai visitar, então, vou que vai visitar, tá ok. Pero não descuidar o tempo sim para botar bolso com Deus. Esse é essencial. Amén. Ok.
Amén. Hermana Glenda. Sí, una vez más. Sí, me tengo una pregunta precisamente de cuadro de estudio que nos ha mañana de el amor de Dios, tanto el evangelio y Ujú, también es una enseñanza. Todos están con nuestra papel tocante de aquí. ujú, Tanto de mi vida personal, me tengo un post que me está coop con él. Hopi, está tiki duro. Pasó ujú. que mi por soportar turcos de vida sin que así mi más dolor, pero sin embargo el sufrimiento de más grande está, ahora comienza con gente no está salva. Anto de mi cercano, círculo cercano, ese está el caso. Anto, mitad ayer anoche, mitad wak de mi Bible, mitad papia, que Dios también interdia Hermanita, todo. me tingane traduzir, por favor. Ah, sí, Sí. traducía pida por mí. Sí, la hermana quiere hacer una pregunta en cuanto a lo que se ha estudiado hoy, porque ella es una persona que le duele mucho cuando una persona no está salva y eso apena su corazón. Sí. Anto, ora, ayer anoche me alesa de Romano na 9. Ayer anoche ella leyó en Romanos 9, dame coger, Tocante de escogimiento soberano. tocante de escogimiento soberano. Sí, Ok, sí. Tocante de escojo soberano en Romano 9. de Ah, Romanos 9. Sí, sí, claro. entonces, Einan, mi amira, tocante de misericordia de Dios, papel de su misericordia, para que estén con nota salva, de, nota de pueblo de Dios, E nesta papi de su misericordia para con salvación de alma naco no te dia pueblo judío. en español. Sí. Ahí habla de los que de la misericordia de Dios para salvar a los que no son del pueblo judío. To, mi abira hopi triste, ora como lesa caminha que tá bisa, assim aqui, assim aqui tá bisa. Kiko nos lo bisa anto, acaso tem injustiça cerca de Deus? De nenhuma maneira, para sobre esta bisa, Moisés, lo mi tem misericórdia de Esum, me tem misericórdia, e lo mi tem compaixão de Esum, me tem compaixão. Pero, também, ela papeticante de endurecer o coração de Esum, e quer Ujú, Anto, ela visa, mesmo com maneira, ela se com faraó, ela lante para o propósito aí. Anto, hermana, una mi hermana, alias de Romano 9, ah, por ok, esta de Romano 9, vamos se vai entre de 10:3, Ajá, aqui não, um, sige vai, eigenlijk ten na final, pero mita kwe epida ng baybing, no? ok, ok. Sí, anto, pero pregunta ta es do loco por ta me bisa eso que te un un pregunta pa después para nos ahí más amplio, Ujú, ujú, pero este un cosco ta hopi doloroso pasó que me andi mi ta blopi di Dios hace oración pasó mi ta mira y gente nang no ta reacciona anto dia ta pasa, año ta pasa, ujú, anto awor mita mira ko tinhende ko lota Manila Bisa den 22 sin aquí. ujú, Kiku anto si Dios, aunque después va a demostrar su furia y para hacer su poder conocer, a suportar o opi paciente objeto nan de furia preparar para destrucción. ujú, Anto, ore mita bisa teniendo su corazón lo ve queda duro. Anto ujú, mi saco Dios no Dios de justicia, Dios mi saco si ese pasa, ta pasó ta sina, pero toch me que un otro envía, un más aclaración, un estudio más profundo, riba e pida e pasó nos ta enfatizar cuánto conos que no tan a nos pa decidir, pasó Dios avisa también tan a nos pa cuestionar, de vez de pide ta bisa aquí, ujú, um, um,
lobo puntra anto, pakiko Diyos ta sige culpa nos anto, pasova taken ta resiste su voluntad, anto ela bisa, al contrario, taken abota o hiende, pa contradecir Dios. ¿Acaso lo que ta formalo puntra es un a forme pakiko bo atrami asina? Of alfarero no tiene derecho arriba e clay para trabajar fuori e messo un colombi un objeto para uso honorable y un otro para uso común. Honorable, dus un nota honorable. Dus meeting, cosita algo vender un peso, algo, anto, pero Dios, mita trece cara vez a Dios, anto, Hermana, pregunta está o Pilar. sí, pero expliqué, Sí. sí, Y te voy a otro día explicar nos en podemos 5 estudiar, palabras. sí. Sí, sí. Ajá. Sí, Danke, miro más, Tima. La hermana quiere un estudio que pueda explicar Romano 9, porque ella está hablando con personas que ella quisiera que aceptaran a Jesús, pero hacen su corazón duro. Y como Romano 9 dice que es Dios el que tiene la preeminencia, a mí se me hace que ella quiere saber si Dios en verdad ha destinado a personas para no ser salvas. Nosotros sabemos que eso no es así, pero ella quiere un estudio para saber eso, porque eso le duele mucho el corazón. Bueno, vamos entonces a orar al Señor para que nos ayude a preparar un estudio y poder presentarlo. Amén. Hermana, Amén. eu também Gracias. preparar um estúdio para nós, por estudar. E parte, e Amén. verdade, então, daquele, então, tu nosso tempo Pero, para chegar e na mero mais tema. pero quiero decirle a nuestra hermana que a veces nuestras Biblias, las traducciones no reflejan lo que en verdad el texto original está diciendo. Que hora tradução não está reflejar o que o texto original da bisa hermana Glenda, que me quedava tranquilo pe banda e Y también debemos tomar en cuenta que Pablo escribía de una manera muy compleja que a veces pareciera dar a entender otras cosas. e Pablo estava escrevendo de uma maneira assim complicada, que tinha outra parte que outra coisa que era bisa. Uhum. Dice Yo mi, creo que Dios no es arbitrario, la salvación está abierta para todos. Dios no predestinó a nadie para perdición. Deus não há predestinado ninguém para vai perder. Pois isso é importante para vai estudar assim. dice mi di mashadan que mi mes también, junto con esta estudia, mi también estudia por nos, mi hanyele, Espíritu Santo a su trabajo, un bau de oración también. Amén. Hermana, la hermana dice que ella también va a estudiar esa parte, que cuando usted traiga esa parte, entonces se pueda entender mejor. Amén. Bien, Ok. entonces, Usted va para... Sí. ¿Usted y, quería decir algo? sí, iba a decir algo más, pero quizás lo dejamos para cuando presentemos el estudio, ¿no? Ok. Pastor, brother, tal vez bisa algo más, pero te bisa también yo la para otro vez. Yo veía una mano de un hermano Moscoso, Augusto Moscoso. ¿Usted quería hacer una pregunta? Hermano Augusto. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, mi Sí, hermano. quisiera preguntar si es más en forma de que hablaba del fanatismo. ¿Sería fanatismo, hermano Alan, el hacer ayuno en sábado? Miruman lota, hermano, miruman lota fanatismo si mi yuna riba sabat, eta puntra. Sí, hermano. Bueno, Dios ve las intenciones del corazón. Dios ve más allá de lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos limitados, nuestra visión limitada. Dios se mira más allá de lo que nos puede mirar con nos una limitado. Eh, Sin embargo, creo que el sábado no es en lo particular, yo creo que el sábado no es el mejor día para ayunar. Brother, de bisa pa sabat nota e mi día pa ayuna. Sí es cierto que la sierva del Señor recomienda que debemos comer liviano. Si podemos comer solo frutas, sería extraordinario. Eso es un ayuno de frutas. De Entonces, cierta manera, pero ayuno total, entiendo que el hermano se refiere a un ayuno, abstenerse completamente de alimento, ¿no? ok. Es correcto, es correcto.
Sí, Ujú. entonces el hermano se refiere a, el hermano está refiriendo al hecho de no comer nada. Brother avisa que hermano White avisa que nos me se come liviano riba sábado, que me no come hopi, come fruta, etcétera, hasta más mío. Sí, cuando comemos livianamente, nuestra mente queda muy clara, muy despejada para entender la palabra de Dios y sumergirnos en ese día tan especial en conocer íntimamente a Dios. Entonces, si nos come liviano, nos mente te queda hopi, liber, hopi menos peso, para nos estudiar y comprender la palabra de Dios. Pero en cuanto al abstenerse completamente de alimentos, el ayuno total en sábado, Pero para quedar sin comer nada riba sábado. siempre recuerdo lo que el conflicto de los siglos menciona en los siglos pasados, Siempre, cuando, sí, ujú. traduzca, Siempre hermano. me tocó ahora lo que conflicto de los siglos está vista de tiempo no pasado. ¿Recuerdan cuando Constantino decretó la primera ley dominical? Nos tocó ahora que Constantino a decretar la primera ley dominical. Se dice que al principio se guardaban los 2 días, Na sábado y domingo, pensamento, estava agora já sabra e já domingo. pero con el tiempo se fue haciendo del sábado un día muy lóbrego, muy triste, donde se implementaba que se ayunara. Pero depois de sábado, era dia mais triste, então estava pedindo para ayunar e sábado. Y en contraste, el día domingo era un día de fiesta, de celebración por la resurrección de Cristo. Então, já domingo, sim, não estava poner fiesta, celebração, como dia de fiesta, de ressurreição. Entonces la gente, al pasar el tiempo, comenzó a ver el sábado como un día en el cual no había mucho gozo, sino más tristeza por el ayuno. En cambio, el domingo era un día de gran alegría y celebración. Então, na começar a mira, já sabe amanhã dia triste, então, já domingo, sim, dia de gozo, dia de celebração. Entonces, esa fue la manera en que Satanás utilizó para ir desplazando del gusto predilecto de los hijos de Dios el verdadero día de descanso y sustituyéndolo por el falso día de descanso, el domingo. Então, assim aí, vou por aí com Satanás a poner riba o dia de sábado, maneira peso. Então, quando a começar a gostar já domingo mais tanto. El sábado debe de ser para nosotros un día de mucho gozo, de mucha alegría, porque nos encontramos con nuestro Salvador. Sábado me senta dia de hope e alegria, pessoal, vai riba o dia e nós topa com o Salvador. Yo no diría que si alguien ayuna en sábado, yo no puedo decir que es fanatismo, porque capaz que lo está haciendo con mucha sinceridad. Em pobisa com o senhor ainda tá indo riba sábado, tá fanatismo, pessoal, ainda tá com sinceridade. Pero yo en lo particular creo, por lo que les he expresado, que hay mejores días donde se puede hacer un ayuno total y el sábado podemos comer livianamente y gozarnos en la presencia del Señor. Ainda bisa ku tem outro dia não, que nós por iuna completo riba dia, então sábado nós por comer liviano, então de maneira que nós por gozar da presença de Deus. Sí, bueno, no sé si eso responde al hermano. Claro Ese, que sí, hermano. ok. Sabe que Perdón. Amén. un hermano? El hermano dice que sí. Pero más avisa que sí, él comprende. Gracias, gracias por su pregunta. Sí, tremendo. Ha sido una mañana muy bendecida, con muchas instrucciones, hermano. Nosotros le agradecemos mucho. Nos toca agradecer, Un hermana, para gusto. venir aquí y para tu enseñanza que nos podrá recibir. Danke, mi hermana estimada. Nos van a terminar ahora con una palabra de oración. Hermano, ¿nos puede guiar en una palabra de oración? Oremos. No estamos listos. Amoroso Señor, estamos agradecidos porque hemos tenido esta oportunidad valiosa de estudiar su palabra. Senhor, nós agradecemos por sobre nossa ter a oportunidade valiosa de estudar a palavra.
Le ruego, mi Señor bendito, que sea con la vida de cada hermanito y hermanita durante todo este día. Senhor, nós te rogamos que o porta que nos vida, cada de nosso irmão obviamente. Que su santa presencia esté con ellos y sus familias y que sean guiados por el camino de la obediencia. E Senhor, que a presença porta conosco e que nos guarda guiar de caminho de obediência. Que su Santo Espíritu nos siga guiando en el estudio de su santa palabra para llegar al conocimiento pleno de la verdad para este último tiempo. E que nós possamos estudar a Santa Palavra e que nós possamos chegar na verdade para o tempo final aqui. Perdone nuestros pecados, siga limpiando nuestros corazones. Perdonar-nos pecar e seguir limpiando os corações. Nos encomendamos en sus manos, Señor bendito, y que estos mensajes puedan llegar a cientos de miles de adventistas, inclusive a millones, porque es hora. E que mensagem aqui pode chegar a cientos e milhões de adventistas sobre o tempo está chegando. Le damos gracias por todo, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nós agradecemos para tua coisa, Senhor Jesus, e nós te amamos tanto, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, amém. Amen. Deus le bendiga, hermano. Amen. Amen. Gracias.